Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta tu adoración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El 18 de mayo del 2011, el Papa Benedicto nos hablaba de la oración de intercesión, que es el tema que quería que tocáramos en este rato de conversación con Dios para este lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario, en el que en un momento dado Jesús le dice a San Pedro lo siguiente. Cuando le preguntan, ¿vuestro maestro nos paga los dracmas? Él dice, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó para preguntarle, ¿qué te parece? Los reyes del mundo, ¿a quién cobran impuestos y sus tasas? ¿A los hijos o a los extraños? Y San Pedro le dice, a los extraños. Pero digamos que el Señor, para no escandalizar y también para ayudarle a Pedro a salir del problema, le dice que vaya a pescar algo. Y pues me parecía, cuando leía así por encima el Evangelio, que eso nos servía un poco como ver cómo el Señor se adelanta y va a ayudar. Volvamos pues al 18 de mayo del 2011, en el que el Papa Benedicto nos decía: el primer texto sobre el que vamos a reflexionar se encuentra en el capítulo 18 del libro del Génesis. Se cuenta que la maldad de los habitantes de Sodoma y de Gomorra estaba llegando a tal extremo que resultaba necesaria una intervención de Dios para realizar un acto de justicia y frenar el mal destruyendo aquellas ciudades. Aquí interviene Abraham con su oración de intercesión. Dios decide revelarle lo que está a punto de suceder y le da a conocer la gravedad del mal y sus terribles consecuencias, porque Abraham es su elegido, el escogido para convertirse en un gran pueblo y hacer que a todo el mundo le llegue la bendición divina. Y pues podríamos decir que lo mismo sucede con Pedro. Pedro es su elegido. Y con cada uno de nosotros es el elegido, el escogido para convertirnos en un gran pueblo y hacer que a todo el mundo le llegue la bendición divina. Sigue el Papa hablando de Abraham. Tiene una misión de salvación que debe responder al pecado que ha invadido la realidad del hombre. Y aquí pues, nosotros nos vamos metiendo y vamos hablando contigo, Señor, y nos vamos poniendo en el lugar de Abraham y vamos escuchando todo esto y sentimos que eso también tiene que ver con nosotros, que no es algo que es externo, sino que es algo que pertenece al fondo, a lo profundo, que está en lo más profundo de nuestro propio ser. Y sigue el Papa diciendo, a través de él, o a través de mí, Dios quiere reconducir la humanidad a la fe, a la obediencia, a la justicia. Pero no quiere decir esto, pues como lo decíamos ayer hablando de esa fe a la que Dios nos obliga, sino Dios nos quiere conducir a la humanidad a la fe a través del amor, a la obediencia del amor, a la justicia del amor. Y sigue, este amigo de Dios se abre a la realidad y a las necesidades del mundo, reza por las que están a punto de ser castigados y pide por que sean salvados.
Abraham entonces plantea enseguida el problema en toda su gravedad y le dice a Dios, es que vas a destruir el justo con el culpable. Si hay 50 justos en la ciudad, los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 justos. Lejos de ti tal cosa, matar al justo con el culpable, de modo que la suerte del justo sea como la del culpable, lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. Vamos mirando la oración de Abraham, intercediendo por un pueblo que no era ni siquiera el suyo, Sodoma y Gomorra. Nosotros, desafortunadamente, Señor, somos como Pedro y Juan, que, pues, los hijos del trueno, Santiago y Juan más bien, que cuando pasamos por Samaria junto contigo y vemos o ven ellos que no te reciben, inmediatamente queremos que caiga fuego del cielo y que los consuma. A nosotros también, muchas veces lo que nos entra es no una santa ira, no una indignación espectacular, sino que nos entra el deseo de que caiga al cielo, caiga fuego del cielo, que aparezca un relámpago y que desaparezca a todas las personas que están haciendo el mal, que están dañando a los niños, que están haciendo cosas malas, en definitiva, que están confundiendo el mundo, que están buscando que haya injusticias. Y cuando hacemos oración, muchas veces nosotros nos metemos, en lugar de interceder por los demás, en lugar de hablar contigo, Señor, de las cosas de los demás, pensamos y hablamos de nosotros mismos. Sigue el Papa diciendo, con estas palabras, con gran valentía, Abraham presenta a Dios la necesidad de evitar una justicia sumaria. Si la ciudad es culpable, es justo condenar su delito e infligir el castigo. Pero, afirma el gran patriarca Abraham, sería injusto castigar de modo indiscriminado a todos los habitantes. Si en la ciudad hay inocentes, estos no pueden ser tratados como los culpables. Dios, que es un juez justo, no puede actuar así. Dice Abraham, con razón. Le dice eso a Dios. Va hablando. Y va siendo intercesor. ¿Cómo es mi oración de intercesión por las personas que están a mi lado? ¿Cómo le pido a Dios por las personas que conviven conmigo? El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, en el 281, dice lo siguiente: hay una forma de oración que nos estimula particularmente la entrega evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás. Es la intercesión. Miremos por un momento el interior del gran evangelizador como San Pablo, para percibir cómo era su oración. Esa oración estaba llena de seres humanos. Comillas, de la carta a los Filipenses. En todas mis oraciones siempre pido con alegría por vosotros, porque os llevo dentro de mi corazón. Señor, vamos a pedir que nos ayudes a ampliar el corazón, que nos ayudes a querer cada día más, pues a no estar tan centralizados en nosotros mismos, y más bien que nos ayudes a estar centralizados en ti y en las personas a las que tú quieres, a querer el mundo apasionadamente, a vivir con gratitud y esperanza e ilusión y optimismo. En todas mis oraciones pido con alegría por vosotros.
con alegría, no con preocupación, pesimismo, ¿no? La oración que Dios espera es una oración llena de alegría. Y sigue el Papa Francisco diciendo: así descubrimos que interceder no nos aparta de la verdadera contemplación, porque la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño. La contemplación que deja fuera a los demás es un engaño. ¿A quién estoy dejando yo por fuera? Y sigue el Papa: esta actitud se convierte también en agradecimiento a Dios a los demás. De la carta de San Pablo a los Romanos: ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Es un agradecimiento constante. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros a causa de la gracia que os ha sido otorgada en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros. Oración de intercesión, que también es actitud de oración, también de acción de gracias. Te agradezco, te doy gracias, te alabo, Padre Santo. Te quiero con todo el corazón. Y también te vengo a pedir por los demás. Papá seguía: no es una mirada incrédula, negativa y desesperanzada, sino una mirada espiritual, de profunda fe, que reconoce lo que Dios mismo hace en ellos. Vamos a mirar qué podemos pedir ahora nosotros por las personas que están a nuestro lado, por los parientes, esposa, esposo, hijos, porque nos podemos quedar en nuestra vida pues pidiendo solamente por nuestro trabajo. Pidamos también por nuestros amigos. Somos como Abraham. Somos los escogidos para convertirnos en un gran pueblo y hacer que a todo el mundo le llegue la bendición divina. Igual que Pedro. El Papa también, en un encuentro con sacerdotes en Roma, le decía a los sacerdotes, o nos decía: dime, ¿tú lloras? ¿O hemos perdido las lágrimas? Recuerdo que los misales antiguos, los de otra época, hay una oración muy hermosa para pedirle a Dios el don de lágrimas. Comenzaba así la oración: Señor, tú que diste a Moisés el mandato de golpear la piedra para que brotase agua, golpea la piedra de mi corazón para que las lágrimas... Era más o menos así. Era hermosísima. Pero ¿cuántos de nosotros lloramos ante el sufrimiento de un niño, ante la destrucción de una familia, o ante tanta gente que no encuentra el camino? El llanto del sacerdote. Tú lloras. O en este presbiterio hemos perdido las lágrimas. Lloras por tu pueblo. Haces la oración de intercesión ante el sagrario. Luchas con el Señor por tu pueblo como luchó Abraham. Esa valiente oración de intercesión es importante. Decía: nosotros hablamos de parresía, de valor apostólico, y pensamos en los proyectos pastorales, pero la parresía misma también es necesaria en la oración. Luchas con el Señor, discutes con el Señor como Moisés. Cuando el Señor estaba harto, cansado de su pueblo, le dijo: tú quédate tranquilo, destruiré a todos y te haré jefe de otro pueblo. Y Moisés le dice: no, si destruyes al pueblo, me destruyes también a mí. Y decía el Papa: estos tenían pantalones. Y hago una pregunta: ¿tenemos nosotros los pantalones para luchar con Dios por nuestro pueblo? Cuando hacemos oración de intercesión,
Le decimos, Señor, me cuesta que el hijo de este amigo mío esté enfermo, o esta niña. Me cuesta que estas personas estén quedando sin trabajo. Me cuesta que la situación del país esté así. Me duele. Y venimos y lloramos delante del sagrario. O simplemente nos quedamos pues diciendo, no, pues todo está muy bien, pues como a mí no me está afectando todavía, como no tengo problemas. O quizás, pues sí, nos ha llegado un problema, pero no estamos tan en el foco del huracán. O puede ser que sí, pero que no nos ocupemos de rezar por los demás. Dice el Papa Francisco, los grandes hombres y las mujeres de Dios fueron grandes intercesores. La intercesión es como la levadura en el seno de la Trinidad. Es adentrarnos en el Padre, descubrir las dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las cambian. Podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión. Pero en realidad, Él siempre nos gana de mano y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo. Por eso, cuando hagamos la oración todos los días, pues no simplemente llenemos nuestra oración de meditaciones, que es muy bueno, pero que nosotros podamos parar un rato esta meditación, por ejemplo, y decirle, Señor, me duele esta situación de este amigo mío. Me cuesta, no sé qué decirle. Me parece insólito. Yo siendo un padre, pues no lo haría. Me parece que lo estás tratando como a Jesús cuando está en el Calvario, que aparece Barrabás, el hijo del Padre. Y Pilatos suelta al hijo del Padre en lugar de soltar a Jesús, a tu hijo. Me cuesta que estas personas que están privadas de la libertad injustamente, pues no salgan, o que aquella persona no sienta el fervor de tu presencia, la alegría de tenerte contigo. Me cuesta, Señor, me cuesta. Vamos a llenar nuestra oración de intercesión. Ojalá que no nos quedamos pidiendo por nosotros mismos. Pues como dice la oración de San Juan Pablo II, la oración de la devoción a San Juan Pablo II, dame, si es lo que me conviene, el favor que te pido. Venimos a pedirte cosas, Señor. Venimos a pedirte que se acabe este bicho, no por nosotros, no por mí, sino por el mundo entero. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal, que necesita salir a la calle para hacer tantas cosas. ¿Que nos está sirviendo? Sí. Pero sin embargo, te venimos a pedir por tanta gente que está pasándolo mal porque no tienen nada que comer. Tú lloras. O hemos perdido las lágrimas. Lloras por tu pueblo. Haces oración de intercesión ante el sagrario. Luchas con el Señor por tu pueblo como luchó Abraham. Y volvamos otra vez
En el texto sagrado, dice el Papa Benedicto, Abraham pide perdón por toda la ciudad y lo hace apelando a la justicia de Dios. Le dice al Señor, si encuentras 50 inocentes, los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes. Y entonces dice, de esta manera pone en juego una nueva idea de justicia, no la que se limita a castigar a los culpables, sino una justicia distinta, la justicia divina, que busca el bien y lo crea a través del perdón, que transforma al pecador y lo convierte y lo salva. Con su oración, Abraham no invoca una justicia meramente retributiva, sino una intervención de salvación, que teniendo en cuenta a los inocentes libra de culpa también a los impíos, perdonándolos. Luchas con el Señor por tu pueblo como luchó Abraham, y si fuera menos, y si son 25, y si son 20. Y le decimos, no para que vengas, Señor, a premiar los buenos actos de mis amigos. No, simplemente pues, ayúdalos. O de aquellas personas que están pasándolo mal, mi pueblo. Es que me duele mi pueblo, me duele mi Colombia. Ayer que veíamos aquí en la casa unas canciones de el grupo Timbiquí y también otras canciones de grupos del Pacífico, de Guapi, pues se veía la pobreza y, y pues la necesidad de tantas personas, de las que se están valiendo tantos y tantos, de todos los grupos políticos, sobre todo de todas las cosas para intentar explotarlos con la droga. Pues hay pecado original y nos venimos a quejar ante ti, Señor. Pero no solamente eso, sino decimos, ¿qué tengo que hacer? Dame luces, dame fuerza. Discutes, si volvemos otra vez a esas palabras del Papa Francisco, discutes con el Señor como lo hizo Moisés, luchas con el Señor por tu pueblo como luchó Abraham. Estos tenían pantalones. Tenemos nosotros los pantalones para luchar con Dios por nuestro pueblo. También en Gaudete de Exultate, el Papa Francisco nos dice, la súplica de intercesión tiene un valor particular porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo una expresión de amor al prójimo. Algunos por prejuicios espiritualistas creen que la oración debería ser una pura contemplación de Dios, sin distracciones, como si los nombres y los rostros de los hermanos fueran una perturbación a evitar. Al contrario, la realidad es que la oración será más agradable a Dios y más santificadora si en ella, por la intercesión, intentamos vivir el doble mandamiento que nos dejó Jesús, amar a Dios y amar al prójimo. La intercesión expresa el compromiso fraterno con los otros, cuando en ella somos capaces de incorporar la vida de los demás, sus angustias más perturbadoras, sus mejores sueños, y contarle, él sueña con esto, dáselo, dáselo. Sueña con ayudarte, sueña con llegar a esto, sueña. No, Señor, si fuéramos tú, haríamos grandes cosas, grandes milagros, pero no, algunas cosas no las entendemos. Sin embargo, sabemos que lo que tú haces es lo mejor. Venimos a interceder, venimos a pedir, venimos a pedir. Concluye el Papa Benedicto
esta charla. Así por la intercesión de Abraham, que empezó a decirle, quizá no se encuentre más de 40, 30, 20, 10. Y dice, cuanto más disminuye el número, más grande se revela y se manifiesta la misericordia de Dios. Perdonaré, no la destruiré, no lo haré. Por la intercesión de Abraham, Sodoma podrá salvarse si en ella se encuentran tan solo 10 inocentes. Esta es la fuerza de la oración, porque a través de la intercesión, la oración a Dios por la salvación de los demás, se manifiesta y se expresa el deseo de salvación que Dios alimenta siempre hacia el hombre pecador. De hecho, el mal no puede aceptarse, hay que señalarlo y destruirlo a través del castigo. La destrucción de Sodoma tenía precisamente esta función, pero Dios no quiere la muerte del malvado, sino que se convierte viva. Su deseo siempre es perdonar, darla viva, transformar el mal en el bien. Ahora bien, es precisamente este deseo divino en el que la oración se convierte en deseo del hombre y se expresa a través de las palabras de intercesión. Con su súplica, Abraham está prestando su voz y su corazón a la voluntad divina. El deseo de Dios es misericordia, amor y voluntad de salvación, y ese deseo de Dios ha encontrado en Abraham y en su oración la posibilidad de manifestarse de un modo concreto en la historia de los hombres. Cuando nosotros intercedemos, le prestamos nuestro corazón a Dios, a Jesús, para que pida a Dios Padre a través de nosotros. Con la voz de su oración, Abraham estaba dando voz al deseo de Dios, que no es destruir, sino salvar a Sodoma, dar vida al pecador convertido. Esto es lo que quiere Dios. Dios quiere ayudar, Dios quiere salvar, Dios quiere estar ahí. Concluyamos este rato de conversación con Dios acudiendo a María, nuestra Santísima Madre, la omnipotencia suplicante, la que todo lo puede. Pidámosle a ella que nosotros también, por nuestra parte, procuremos interceder ante Dios por tantas cosas que están pasando, por tantos amigos, por nuestro pueblo, por nuestro país, por el mundo entero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.